Después de casi 300 años de dominación colonial española, en 1810 nuestro país, conocido en esa época como Nueva España, empieza a sacudirse del yugo y dependencia de la corona española para tratar de iniciar una vida independiente. Los españoles nacidos en América, es decir, los criollos que habían abrevado las ideas de la Ilustración, en especial, fueron adquiriendo otra visión cerca de la sociedad, la cultura, el gobierno, el pueblo, y poco a poco generaron la idea de que era necesario la independencia de esta parte del Reino de España. 3. Los criollos, que eran un sector importante de la Nueva España, tenían acceso a la educación y a la cultura, así como importantes propiedades. Sin embargo, ambicionaban el poder político que los españoles peninsulares y puros les habían negado. Un criollo no podía ser virrey, ni oidor de la Real Audiencia, ni ocupar cualquier otro puesto de primer nivel en la estructura de la administración pública colonial, ni tampoco en la eclesiástica, es decir, estaban relegados por el simple hecho de ser criollos. Miguel Hidalgo, Juan Aldama, Ignacio Allende, José María Morelos, entre otros criollos, se levantaron por la lucha de la independencia. Por tanto, el movimiento como las ideas que lo originaron se fueron radicalizando al calor de la lucha de la revolución. Miguel Hidalgo supo entender muy bien el papel histórico que estaba desempeñando y lo asumió con toda la veracidad. De esta manera se comprende la actitud de Hidalgo al abatir la esclavitud y propugnar por establecimiento de un Congreso, cuyas leyes desterraza en la pobreza y la devastación del reino, así como la extracción de su dinero. Además, le da la independencia a un contenido agrario al declarar que se deben entregar a los indios las tierras de cultivo y garantiza el goce exclusivo de sus tierras comunales. En torno es esta la situación. Fue el 16 de septiembre de 1810 el día histórico para iniciar la emancipación de nuestra patria. Las condiciones estaban dadas tal como lo manifiesta el entonces obispo de Valladolid, Manuel Abad y Queipo, en su representación hecha ya al rey de España a fines de 1799, cuando le informó acerca de la situación económica y social que guardaba la Nueva España, más o menos de la siguiente manera: que la población estaba compuesta por 4,5 millones de habitantes y que solo 1/10 de la población, los españoles, gozan de la riqueza, propiedades y beneficios, mientras que los otros 9/10, indios y castas, se abaten en el mayor grado de miseria y degradación social. Además, Abad y Queipo advertía sobre la necesidad de expedir leyes benéficas para los indios. El inicio del movimiento independentista fue violento y desordenado. Hidalgo encabezó, junto con Allende, Aldama y Abasolo, un ejército de más de 100,000 hombres, pero mal armados, mal alimentados, lo que fue factor decisivo de algunas derrotas. Derrotados en Puente Calderón, los caudillos de insurgencia decidieron marchar a los Estados Unidos, y en Acatita de Baján, Chihuahua, fueron traicionados por Ignacio Elizondo, que se había pasado a las fuerzas realistas. El padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, fue sujeto a un consejo de guerra que lo condenó a muerte el 30 de julio de 1811. Don Miguel Hidalgo recibió la noticia de que sería conducido al sitio de Suecos. El cuerpo ensangrentado de Miguel Hidalgo fue expuesto al público afuera de la prisión. La cabeza del caudillo fue asesinada, colocada en una jaula de hierro para trasladarla posteriormente a Guanajuato y colocarla en alguno de los ángulos de la alhóndiga de Granaditas. Cada uno de los 3 ángulos de la alhóndiga de Granaditas exhibían respectivamente las cabezas de Allende,
Aldama y Jiménez. Sin embargo, el movimiento no se apagó. La mecha revolucionaria estaba encendida y era difícil sofocarla. Patriotas como José María Morelos y Pavón, los hermanos Galeana, Mariano Matamoros, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, entre otros, continuaron luchando contra la corona española a pesar de las adversidades y el riesgo que corrían sus vidas. Sin duda, Morelos fue el gran organizador del ejército insurgente, un genio militar que supo enfrentar y restringir un poderoso ejército realista de 800,000 hombres, pero también tenía el mérito extraordinario como reformador social y político. Dictó disposiciones sobre restitución de tierras. Además, propone que las comunidades debían recobrar la propiedad de sus tierras, montes y aguas, y veía como indispensable destruir el latifundio. A partir de 1816, la lucha por la independencia, en una etapa de decadencia tal, parecía que toda la sangre hasta entonces había sido en vano. El rey de Apodaca implementó un trato diferente con la insurgencia, ofreció indulto a los principales líderes revolucionarios. Para sofocar el movimiento, algunos aprovecharon las circunstancias para salvar sus vidas y propiedades, pero otros, como Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, optaron por seguir luchando por la independencia de nuestra patria. Agustín de Iturbide fue el instrumento de las fuerzas conservadoras para consumar la independencia. Este criollo pretendía primero acabar con la insurgencia, que comandaba principalmente Guerrero, pero al comprender que esto sería muy difícil o tal vez imposible, decide pactarlo mediante el Plan de Iguala, proclamado el 24 de febrero de 1821, donde se establece la absoluta independencia de la Nueva España. Lo importante del histórico y trascendente suceso del movimiento de la independencia de México, iniciado por Hidalgo y Allende y consumado por Iturbide y Guerrero, y que el entonces Nueva España, hoy México, pudo romper con los lazos colonial y nacer a la vida independiente como nación libre y soberana. Fragmento del año Acta de Independencia del Imperio Mexicano, la nación mexicana que por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa enteramente memorable que un genio superior a toda admiración elogió. Amor y gloria de su patria, principio inigual, prosiguió y llevó a cabo arrollando obstáculos insuperables.